Hace años tuve a mi primer hijo, pero no le hacía caso a esas cosas que mi suegra decía, sobre que las brujas y los duendes se llevaban a los pequeños. En cierta ocasión, se me hizo bastante tarde para lavar la ropa y terminé ya en la noche. Tendí todo y me fui a dormir, pero de pronto, en la madrugada, escuché ladrar a mi perrito desesperadamente y al salir para verificar qué pasaba, vi como una aberrante cabra estaba masticando la ropa de mi bebé. En cuanto me vio, pegó un grito tan aterrador que inmediatamente cerré la puerta y abracé a mi inocente pequeño. Mi esposo, que trabajaba de noche, llegó a las 6 de la mañana y me encontró sollozando y abrazando al bebé, y le conté lo que vi, por lo cual me llevó con su mamá, quien me dijo: esa condenada bruja ya lo chupó. Inmediatamente después me comentó que tenía que encontrar la ropa de mi pequeño, pues aquel animal se la había llevado consigo durante aquella aterradora noche. Pero 2 semanas pasaron y al ver que nada sucedía, me dio completamente igual lo que me dijo mi suegra. Mi bebé al mes comenzó a ponerse mal. Lo llevé al doctor y nos dijo que el niño estaba deshidratado, pero por más intentos que hicieron en el hospital, no pudieron rehidratarlo. Inclusive uno de los doctores dijo que parecía que algo se lo estaba chupando desde adentro. Mi bebé falleció de deshidratación en ese hospital, y ahí supe que mi suegra tenía razón, pero ya era demasiado tarde. Por ello, por esa razón, hoy les comparto esto, especialmente a aquellas madres primerizas que no creen y que dudan de estos relatos. Gracias por su atención y por favor, cuiden mucho de sus pequeños. En el mundo paranormal existen fantasmas, demonios, duendes y una cantidad inmensa de espectros, de seres aberrantes que atemorizan a los más susceptibles e inocentes. Son seres que nos atemorizan en nuestras más grandes pesadillas, y hoy les presento una recopilación de relatos relacionados con brujas. Sí, soy consciente de que muchos en la comunidad no son muy fanáticos de este tipo de historias, pero les aseguro que si le dan una oportunidad a estos relatos, seguramente más de uno quedará impactado, horrorizado y lo suficientemente asustado como para no quererse ir a dormir esta noche. Así pues, demos comienzo, comunidad. Ya saben que yo soy Elías Salazar y todos ustedes ya se encuentran en mi pesadilla. Suscríbete. Mi primo me invitó a su pueblo y claro que yo acepté encantado, pero entonces me hizo un comentario un tanto extraño. Por ningún motivo dejes que se te acerquen los animales. Un comentario que en un inicio me pareció inusual, pero solo quise pensar que tal vez eran animales agresivos o quizá con alguna enfermedad. Y así, finalmente llegué a aquella comunidad. Yo ya había bajado del camión en el que llegué a aquel pueblo y mientras caminaba con rumbo a la casa de mi primo, algo me lamió la mano. Sin embargo, cuando yo me di la vuelta no vi nada cerca, y así, confundido y creyendo que aquello había sido parte de mi imaginación, continué con mi caminata para llegar a mi destino. Algo extraño que debo comentar en este punto del relato es que cada que caminaba cerca de la gente, por alguna razón me malmiraban. Era incómodo, comunidad, y en ese momento no sabía el motivo. Quería imaginar que por tratarse de un pequeño pueblo, la gente no toleraba a los forasteros, pero pronto entendería que aquella actitud era más bien por algo más. Pero cuando abrió la puerta, yo no quise compartirle todo lo que me había pasado durante mi camino, y eso fue un gran error de mi parte. Él me recibió muy feliz, me abrazó y compartimos un grato momento, hasta que la oscuridad llegó y todo cambió para mal. Afuera se escuchaban muchos ruidos extraños, pero mi primo parecía saber qué era aquello que los emitía. Por favor, dime que no tocaste a ningún animal. Dime que hiciste caso a mi advertencia. Y ante estas palabras, entonces por fin le conté. No sé si esto cuente, pero cuando venía de camino sentí que algo me lamió la mano. Sin embargo, cuando miré a mi alrededor no pude ver nada. Ningún animal, ninguna persona,
solo esa extraña sensación. Perdón si no lo compartí contigo, pero no quería que pensaras que estaba loco o sugestionado. Luego de estas palabras, mi primo se puso histérico. Me dijo que me fuera, que me largara lo más pronto posible porque una bruja me había dejado marcado. ¿En serio? ¿De verdad él me estaba corriendo por una bruja? En ese momento yo creí que era una exageración y que de hecho era más probable que sus palabras fueran un pretexto para no tenerme más ahí. Pero en cuanto miré su rostro, sus ojos me dijeron que no mentía, que me lo decía aterrado y al borde de un colapso. Con miedo me tuve que retirar y antes de partir, él me dijo que aquella marca era de por vida y que por mi bien era mejor que jamás regresara. Si se lo preguntan, sí logré abandonar el pueblo con bien, pero el trayecto fue lo más pesado que he realizado en mi vida. No puedo decirles que vi bolas de fuego o que vi espectros nocturnos. Sin embargo, lo que sí escuché fueron los aullidos de animales. Animales embravecidos y sin control que en verdad parecían estar sedientos de sangre. Hoy en día mi primo viene a visitarme de vez en cuando y este tema no lo tocamos muy a menudo, pero lo que siempre me recuerda es que jamás debo volver a esa comunidad. No sé por qué. No sé qué efecto tenga esta marca, o si eso es lo que vieron los lugareños, y por eso me malmiraban cuando caminaba por esas calles. Pero espero que ese mal se quede ahí y jamás llegue hasta mí. Perdón si no soy lo suficientemente valiente para verificar las consecuencias de esta marca, pero bueno, creo que quizás si escuchan mi historia, alguno de ustedes me pueda decir qué significa. Gracias por escucharme y dulces pesadillas. Soy de un pueblo cerca de Parras, Coahuila, y esta historia le sucedió a un tío hace 20 años. Él cuenta que un día se levantó a las 5 de la mañana para irse a trabajar. Fue a la cocina a prepararse un café. En esa cocina había una ventana que daba hacia la calle, y de repente empezó a escuchar ruidos que venían de un árbol de pirul que estaba en el terreno de enfrente. Se acercó a la ventana y al asomarse no podía creer lo que estaba viendo. Era como una lechuza, pero de un tamaño comparable al de una persona. Ese extraño animal descendió hasta el suelo, y fue entonces que pasó algo que lo dejó inmóvil por un momento. Esa lechuza o lo que fuera empezó a tomar forma de una anciana que vestía con ropa oscura y tenía el cabello largo hasta la cintura. Sin voltear hacia ningún lado, esa mujer caminó con rumbo a un arroyo que quedaba cerca de la casa. Mi tío la estuvo viendo hasta que la figura desapareció entre la vegetación que rodeaba el arroyo, y después de ver eso, un terrible escalofrío recorrió su cuerpo, y lo único que hizo fue ponerse a rezar. Cabe hacer mención que la esposa de mi tío acababa de tener un bebé. Nunca supo quién era esa mujer, ni por qué se transformó de esa manera, pero al contar lo que le pasó con la gente del pueblo, le dijeron que lo más seguro es que haya sido una bruja. ¿Qué opinan, comunidad? Toda mi familia, salvo mi hermana y yo, viven todavía en un pequeño poblado de Michoacán, en México. Un poblado hermoso y cerca de una laguna que parece perdido en el tiempo. Casi no ha crecido porque la mitad de la gente sigue yendo a trabajar a Estados Unidos, pero algunas familias, como la mía, se quedan. Me gusta mucho ir a visitarlos, aunque cada vez se va haciendo más difícil. Las carreteras se han llenado del crimen organizado, pero en esta ocasión quiero hablarles de otro tipo de terror. Compartirles ese momento en que yo supe que las creencias y leyendas sobre una supuesta bruja que habitaba en la laguna, que curiosamente estaba bastante cerca de la casa de mis familiares, eran verdaderas. Lo siguiente ocurrió en una de las últimas veces en que fui para allá, apenas a finales del 2019. Tenía tiempo sin ver a mis primos y organizamos una carne asada, pero al lado de la laguna. Les comento que para nuestra generación, la de mis primos y yo, aquellos relatos terminaban siendo más que nada leyendas. Lo primero que pasó aquel día fue muy temprano. Apenas habíamos llegado y andábamos buscando leña para prender la lumbre. Entonces, uno de los primos nos llamó la atención.
Nos dijo que viniéramos hacia el monte y a lo lejos, muy a lo lejos, a más de 200 metros, vimos como una mujer iba caminando por entre los árboles. Se nos hizo extraño, pues no habían casas realmente cerca y no iba caminando por el sendero, sino por entre los árboles. Pero luego pensamos que tal vez al vernos pudo haber preferido caminar escondida por haber visto un montón de tipos ahí tomando. Uno nunca sabe. Pero a partir de ese momento empezamos a sentir el ambiente pesado. Y yo sé, esto puede parecer que no es nada, pero cuando lo sientes, realmente es algo que incomoda, que te deja intranquilo y esperando a que pase algo malo. Sentíamos como si estuviera alguien cerca de nosotros, como si anduviera alguien espiándonos. Pensé que solo era yo, pero luego lo mencionó uno de mis primos, quien se sentía igual. Si hay alguien por ahí, acérquese por un taco, decíamos divertidos. Pero en el fondo, sabíamos que algo no andaba bien. Conforme se fueron terminando las cervezas de la hielera, nos empezamos a relajar, a recordar a los tíos que ya no estaban, y sin darnos cuenta, nos llegó la noche. Estábamos platicando de mi tío Margarito, que se nos había ido en un accidente de carretera no hace mucho tiempo. Empezamos a contar historias que habíamos vivido con él, y debo aceptar que a mí se me estaban saliendo algunas lágrimas. En un momento nos quedamos callados, y entonces escuchamos cómo alguien sollozaba, pero luego pasó a ser otra cosa. Se escuchaba como si alguien estuviera imitándonos o como si se estuviera burlando. Uno de mis primos empezó a gritar groserías hacia la oscuridad, y entonces escuchamos el sonido de varias lechuzas que pasaron volando muy cerca de nosotros. Luego se acercaron a un árbol altísimo a unos metros de donde estábamos, y parecía que las aves estaban atacando algo allá arriba. En las creencias del pueblo, las lechuzas espantan a las brujas, y luego escuchamos un chillido diferente, y como algo cayó de entre las ramas. Dos aves inmensas salieron volando del lugar, y todos nos paramos alrededor del fuego que estaba a punto de consumirse. De hecho, ya solo estábamos esperando a que se terminara ese carbón para irnos, y entonces pudimos ver que en la copa de ese árbol estaba un bulto, una figura claramente humana sentada en una rama demasiado frágil como para haberla sostenido realmente. Y si la luz de la luna no era suficiente para reconocer aquella silueta, esos dos ojos brillantes en su cabeza, esa mirada que parecía atravesarnos, no nos dejaban lugar a duda. Así salimos corriendo hacia el carro y aceleramos hasta la casa. En ese punto a todos se nos había bajado la borrachera, y cuando llegamos, toda la familia estaba afuera. Los perros ladraban incesantemente. Nos vieron cómo llegamos de pálidos y nos preguntaron qué nos había pasado a nosotros. Les contamos, y lo más curioso es que prácticamente al mismo tiempo al que nos pasó a nosotros, ahí en los techos de la casa, escucharon también aquel sollozo maldito y burlón, y los perros se volvieron completamente locos. Desde ese momento empecé a creer en todas esas historias, en las leyendas y relatos, pero sobre todo, en la bruja de la laguna.